está grabando. Ok. Entonces, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a hablar sobre lo que son cantidades químicas. Vamos a ver aquí entonces cantidades químicas. Okay. Cuando hablamos de cantidades químicas, entonces podemos empezar con este recipiente que contiene una cierta cantidad de líquido. ¿Ya? Aquí más o menos, ¿cuánto calcula que podría haber aquí? 2 litros. 2 litros. Ya, asumamos que tenemos 2 litros de agua. 2 litros de agua. Tenemos 2 litros de agua. ¿Listo? Entonces vamos a averiguar que en esos 2 litros de agua podemos nosotros encontrar la cantidad o el número de moles. Podemos nosotros averiguar que hoy en esta clase, en esos 2 litros de agua, podemos encontrar los números de moléculas. Ahí está. Gracias. Podemos encontrar los números de moléculas y también podemos encontrar los números de átomos. Ahí está mejor. Átomos. ¿Listo? Vamos a ver el número de moles. Número de moléculas. Y número de átomos. Es decir, que hoy en la clase vamos a ver que en estos 2 litros de agua nosotros vamos a saber cuántos moles hay, cuántas moléculas hay y cuántos átomos existen en estos 2 litros de agua. Para lo cual vamos a ver unos conceptos básicos, como por ejemplo, vamos a saber que esta M de aquí, con una rayita en medio, una rayita en la parte de arriba, significa masa molecular. O también conocido como peso molecular. Esta M significa masa o peso molecular. Y vamos a ver que esta N minúscula representa lo que es número de moles. Y por lo general siempre va a estar después expresado en mol. El peso molecular o la masa molecular va a estar siempre expresado en UMA. UMA, que significa unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica. Vamos a tener esta otra expresión, N.A mayúscula. Sí, se abarca toda la frase. ¿Sí? En donde N.A mayúscula significa número de Avogadro. Número de Avogadro. Tenemos otro término que vamos a utilizar, que va a ser WM, que significa masa molar. Masa molar. Y la masa molar es muy parecida al peso molecular, con la única diferencia que la masa molar está expresada en gramos sobre mol. ¿Sí? La masa molar la expresamos, al menos en esta clase, con una doble E. Esta masa molar es lo mismo que decimos masa molecular o peso molecular, es lo mismo. La única diferencia es en las unidades en donde nosotros vamos a expresar. La masa molar
Cuando usted escucha la palabra masa molar, automáticamente está expresada en gramos sobre mol. Mientras si yo dijera cuál es la masa molecular, está expresada en UMA. Por ejemplo, yo tengo un elemento que es el carbono. El carbono, si yo le preguntara cuál es el peso atómico del carbono, si pueden buscarlo en su teléfono, peso atómico o en su tabla, de pronto en su cuadernito. A veces en la pasta tiene la tabla periódica, la masa atómica o el peso atómico del carbono. Entonces el carbono, podemos decir que la masa molecular o el peso molecular del carbono es 12 UMA y la masa molar es 12 gramos mol. ¿Se notan? Otro ejemplo, tengo yo otro elemento como por ejemplo el aluminio. El aluminio, me ayudan por favor buscando el aluminio. ¿Cuál es el peso atómico del aluminio? ¿Cuánto? 13, el peso atómico del aluminio. No es cuánto le cuesta un peso. 26. ¿Ah? 26. 26 puntos. 26.98, 100.9, entonces automáticamente 27. Entonces el aluminio tiene 27. Si esto es masa molecular, ¿qué unidad es usada? UMA, correcto, UMA. Y esto vendría a ser 27. ¿Tienen la diferencia? Ok. Estos cuando son elementos o átomos simples, pero cuando hay combinación de átomos, por ejemplo, el metano, que es CH4, el metano CH4 está constituido por un carbono y también por hidrógeno. Ahora, ustedes van a explicar cuántas veces se repite el carbono en la fórmula del metano. Una sola vez, tenemos aquí una sola vez. ¿Y cuántas veces se repite el hidrógeno en la fórmula del metano? 4 veces. Ok, vamos a multiplicar estas veces por su masa molecular. ¿Y de dónde proviene su masa molecular? El peso atómico. Es decir, el peso atómico del carbono es 12 y del hidrógeno es 1. Ok, vamos a multiplicar 1 por 12, 12 y 4 por 1, 4. Sumamos todo esto aquí, me da 16. Correcto. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la masa molecular del metano, yo diría que es 16 UMA. Y de la masa molar del metano es 16 gramos mol. ¿Entendido esa parte ahí? Mientras más se vaya haciendo compleja la molécula, entonces más va a irse sumando de esta manera sus átomos para poder determinar cuál es su masa molecular o su masa molar. Ahora, este dato de gramos mol, que es con el que vamos a trabajar de aquí en adelante, este dato aquí me dice algo. ¿Ya? Siempre dice algo. Entonces, ¿a qué me refiero? Si tuviéramos un vehículo y en el vehículo tenemos un tacómetro, el tacómetro te va a medir un valor, ¿verdad? Un dato. Entonces, siempre te arroja un dato cuando estás en movimiento. Digamos que te arroja en algo aquí que te dice 80 kilómetros por hora. ¿Qué me indica esto? ¿Qué me quiere decir este dato que me arroja el tacómetro? ¿Quién me puede decir algo?
Ya, está bien, desarrollo. Porque es especialidad. La versión que va. ¿Cómo? ¿Cuánto va por hora? Correcto. Es decir que, a ver, esto dice, ¿qué me dice este dato? 80 km por hora. Este es velocidad, ¿verdad? Esto es Pero se velocidad. combinan y tienen que decir cuánto Velocidad. se repite. Pero ¿qué me indica esta velocidad? Que te dice que en una hora, Multiplican una vez por tiempo. si yo voy a esta velocidad constante, ¿cuánto voy a recorrer? 80 kilómetros, ¿verdad? Esto es lo que me está diciendo el tacómetro. Si yo llevo esta velocidad constante de 80 kilómetros por hora, quiere decir que si yo mantengo esta velocidad constante por una hora, ¿cuánto recorreré de distancia? Voy a recorrer 80 kilómetros. Eso me está indicando. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa acá. Este átomo de carbono, cuando tenemos este dato de masa molar, dice 12 gramos mol, me está indicando que en un mol de carbono, ¿cuántos gramos hay de carbono? Hay 12 gramos de carbono. Esto me está indicando. ¿Sí? Ahora, partiendo desde que el mol es parte del sistema de unidades internacionales. Es como decir, la unidad internacional, el sistema internacional te dice que si quieres medir algo, la medida tiene que ser en metros, lo que es distancia. Si quieres medir un tiempo y quieres utilizar una medida que se utiliza bastante, ustedes ya van a hacer la tesis, o creo que van a hacer otro tipo de tesis. Bueno, cuando usted hace investigaciones, siempre tiene que basarse en un sistema internacional. Puede ser el sistema internacional, puede ser el sistema inglés, cualquiera de los ya establecidos. Puede ser el sistema de ingeniería. ¿Ya? Si es el sistema internacional dice, si tú quieres demostrar una distancia, siempre tiene que utilizar los metros. Si quieres medir algo de volumen, exprésalo en metros cúbicos. Si quieres expresar algo de tiempo, entonces utiliza el segundo. Entonces, cuando usted hace una tesis, uno dice, yo me basé en el sistema internacional, en donde esto de aquí se realizó en tantos segundos. Te basaste en el sistema internacional. Ok. Entonces, el sistema internacional dice que la mol significa cantidad de sustancia. Mol es como que tiene un círculo y dentro de este círculo esto es mol. No tiene fronteras, el mol no tiene fronteras para el sistema internacional. No tiene fronteras. Es decir que en un mol de carbono, si yo lo pesara en una balanza, me pesaría 12 gramos. Lo mismo sería para el aluminio. Sí, ¿qué dice el aluminio? Masa molar, 27 gramos mol. Quiere decir que en un mol de aluminio, ¿cuánto me pesaría el aluminio? 27 gramos. Si se dan cuenta, pues el profesor, pero si es un mol mismo que el carbono, ¿cómo va a pesar lo diferente del carbono? Porque para el sistema internacional, el mol es una cantidad que no tiene límites. ¿Ya? Significa nomás cantidad de sustancia. Pero claro, esa cantidad de sustancia está determinada por qué elementos se están midiendo en ese momento. Una mol de carbono pesa 12 gramos, mientras que una mol de aluminio pesa 27. Una mol de metano pesa 16 gramos. ¿Correcto? Eso mismo. Ok. Con eso previo, vamos a calcular lo que teníamos ahorita presente. Borramos entonces todo esto de aquí. ¿Listo? Aquí tenemos gramos. Vamos a pasar nosotros de gramos
a mol de mol a moléculas y moléculas a átomos. ¿Sí? Digamos que nosotros empezamos que estos 2 litros de agua, 2 litros de agua, en este caso, que es lo mismo decir 2000 centímetros cúbicos de agua. Dice que tenemos que empezar desde gramos. Entonces, yo tengo que pasar ese volumen a gramos. Tengo que pasar el volumen a masa. La única forma de pasar el volumen a masa, si es en el laboratorio, es utilizando una balanza. Pero como no la tenemos en este momento, entonces el mejor camino es utilizar la densidad. La densidad del agua, como dato les doy, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Por eso la densidad del agua. Puedo anotarlo. Con ese dato, yo puedo pasar tranquilamente cualquier cosa, de volumen a masa o viceversa, de masa a volumen. En este caso, yo digo, ok, ¿qué me dice la densidad? Que en 1 centímetro cúbico de agua hay 1 gramo de agua. Eso me dice, ¿verdad? ¿Sí ven que ese dato me dice algo? ¿Estamos ahí? ¿O se perdieron? La densidad me dice que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Qué me quiere decir esto de aquí? Que en 1 centímetro cúbico de agua hay 1 gramo. Es decir, si yo tengo 1 centímetro cúbico, lo pongo en una balanza, me pesa 1 gramo. Esto me está diciendo ese dato ahí, la densidad. Este dato yo lo utilizo para hacer estequiometría. Esto se llama estequiometría. Voy a dividirlo. A mí me interesa eliminar el centímetro cúbico y quedarme con 1 gramo. Es decir, ¿qué va abajo y qué va arriba? Centímetros cúbicos. Yo quito 1 centímetro cúbico de agua es igual a 1 gramo de agua. ¿Qué hago con esto? Elimino los centímetros cúbicos. Me quedo con la masa. Bien, si yo acá, digo, miligramos de agua, ¿correcto? ¿Sí? Es la única forma. Ahora, no se confíen en este dato porque solamente en el agua, porque la densidad del agua es 1, solamente porque la densidad del agua es 1, ustedes cuando escuchen decir 1 litro de agua es equivalente a 1 kilo, perfecto, está correcto. 100 centímetros cúbicos de agua es igual a decir 100 gramos de agua. Pero no se aplica para todos los demás líquidos, porque todos los demás líquidos tienen diferentes densidades, solamente para el agua. Es decir, no es lo mismo decir que en una jarra de 1 litro de aceite a granel, no es lo mismo que decir 1 kilo, porque la densidad de esa sustancia es diferente a la del agua. ¿Estamos ahí? Entonces solamente se aplica para el agua. Entonces, yo puedo haber dicho rápido, ok, son 2000 centímetros cúbicos, hay equivalente a decir 2000 gramos. ¿De dónde saco ese dato? Ya les estoy enseñando de dónde saco. Se aplicó la densidad. Se aplicó la densidad. ¿Y dónde está la densidad? Aquí. Densidad del agua. Ok, entonces seguimos. Ahora si partimos de los gramos. Ahora, para ir de gramos a mol, ya, eso ya es cantidades químicas, tengo que utilizar una herramienta que se llama la masa molar. Masa molar. Para ir de gramos a mol, yo necesito la masa molar. Gramos a mol. Ahora sí la masa, es decir, masa molar. Ok, entonces determinemos aquí abajo cuál es la masa molar del agua. El agua es H2O, hidrógeno, oxígeno. ¿Cuántas veces se repite el hidrógeno en la fórmula? 2. ¿Cuántas veces el oxígeno? 1. Multiplico por su peso atómico del hidrógeno es 1 y por el oxígeno es 16. Multiplico estos valores
2 por 1, 2, 1 por 16, 6, sumo 18, y como lo que yo quiero obtener es masa molar, esto es expreso en gramos mol. ¿Qué me dice este dato? Me dice que en un mol de agua, un mol de agua a mí me pesa 18 gramos de agua. ¿Listo? Este dato yo lo llamo relación. Este dato lo llamo relación. De este dato de aquí, yo he sacado una relación. En matemáticas se conoce como relación. ¿Ya? Ok, ¿para qué me sirve esta relación? Para hacer estiquiometría. Hacemos estiquiometría nuevamente. Lanzamos radio. Para que se vayan los gramos y me queden los moles, ¿dónde coloco gramos? ¿Arriba o abajo? Abajo, correcto, ¿no? Yo digo que 18 gramos de agua es equivalente a decir un mol de agua. De esta manera provoco que me vayan los gramos de agua, y me quede mol. ¿Cuánto quedaría ahí? 2000 dividido para 18. ¿Cuánto quedaría? ¿Sí tiene una calculadora científica aquí, no? Sí. 2000 para 18. 111. Nada más, cerrado. Ok, esto es mol de agua. ¿Qué me quiere decir esto? Que eso me quiere decir que en 2 litros de agua que yo tengo aquí, 2 litros de agua, es equivalente a decir 2000 gramos de agua. ¿Ya? Esos 2000 gramos de agua, es equivalente, en esos 2000 gramos de agua yo tengo 111 moles de agua. 111 moles de agua. Ahora me interesa saber cuántas moléculas hay. Para ese paso, yo necesito otro valor. Sacar el número de Avogadro. Que es el que me va a ayudar a determinar las moléculas. Pero antes vemos que es el número de Avogadro. El número de Avogadro es un dato, es una constante que los científicos sacaron una vez y que fue una solución a un rompecabezas que fue planteado por Dalton y que nadie lo podía pasar de ese dato porque los científicos estaban haciendo contabilización de moléculas y no sabían cómo hacer la contabilización de moléculas porque la mayoría se quedaba en los moles. Y al final, ¿cómo pasamos a moléculas y moléculas a átomos? Entonces se inventaron este número que es el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Molécula por mol. Por mol. Molécula por mol. ¿Ya? Es una constante para toda la vida. ¿Cuántas moléculas podemos encontrar? 6.0 dividido por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Repito, el número de Avogadro indica que es 6.022 por 10 a la 23 moléculas por mol. Moléculas por mol. Significa que en un mol de cualquier sustancia, ¿cuántas moléculas podemos encontrar?
6.022 por 10 a la 3 moléculas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esto como ven aquí, ya he hecho una relación de este dato de acá. Está hecha una relación. Esta relación a mí me sirve para qué? Para hacer la estequiometría acá arriba. ¿De qué manera? Vamos colocando. Yo quiero obtener moléculas, por tanto, ¿qué va arriba, qué va abajo? Abajo va el día mol y arriba iría molécula, ¿verdad? Yo digo que en una mol de agua, acuérdense de lo que yo les dije, es un mol de cualquier sustancia. En el caso de esta sustancia es agua. Puede haber si carbono, puede haber si metano, puede haber si ácido sulfúrico, lo que ustedes inventen. En un mol de agua existen 6.022 por 10 a la 3 moléculas. ¿Ya? Entonces viene la pregunta. Se eliminan moles con moles y al final ¿cuántas moléculas quedan? Ahí sí, me ayudan en su calculadora, si tienen un teléfono, dice calculadora aplicación de exponencial. ¿Cuánto da? ¿Cómo lo quedó? Ya se ubica 111,1 por 6,022. ¿Me se la recuerdo? No. 6,022 por 10 a la 3 por 111.1. ¿Cuánto sale el mío? Ya, vamos a llegar solamente a esta molécula, no hasta átomos, por lo que ya es la última clase, ¿no? Vamos a eliminar los átomos, no vamos a hacer nada con átomos. Solamente llegamos a esta molécula. ¿Qué más? No, tiene que haber un exponente porque es exponente. A ver, 6.69. Por 10 a la 25. Ya, y son moléculas. ¿Ok? Pero notarán que ahora hemos visto lo que son cantidades químicas. Es decir, que hemos partido de esta sustancia que le ha puesto su profesor que está en volumen. Aquí hay 2 litros de agua, que es equivalente a decir 2000 centímetros cúbicos. Estos 2000 centímetros cúbicos los hemos pasado a gramos. ¿Cómo? Utilizando la densidad. La densidad del agua es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. En total, 2000 centímetros cúbicos es equivalente a decir 2000 gramos de agua. Esos 2000 gramos de agua es equivalente a decir 111.1 moles de agua. Es decir que aquí yo tengo 111.1 moles de agua. ¿Y cuántas moléculas tengo
aquí de agua. Imaginemos que si fueran más bonitas. Tenemos C por 10 a la 25 moléculas de agua que presentes en estos 2 litros de agua. ¿Ya? Entonces, de manera teórica, nosotros podemos determinar la cantidad de moles, de moléculas presentes en una cantidad de sustancias. ¿Okay? ¿Les parece que hacemos otro ejercicio? Ya nos cerramos, copien un poco esa mecánica, practíquenla en el ejercicio que va para el examen. Yo les voy a mandar un taller. ¿Cuántos grupos hay aquí? Formados. No, le vamos a dar unas 3 o 5 ejercicios para que lo realicen en casa, practiquen, porque de ahí va a salir un ejercicio para el examen. ¿Ah? Individual, sí. Sí. Para que así todo practiquen. Ya vamos a hacer otro, ¿ya? Borramos. Ahora sí estudiar. Vaya, sí, ahora sí estudiar. Sí, verdad. Con esa vía mecánica yo les envío la tarea, ¿sí? Y ustedes hacen con esa vía mecánica, ¿correcto? Practiquen con eso. Ahora, el video ya. ¿Cuál es el? Media hora grabando.